A comienzos de marzo de 1917, una serie de huelgas estallaron en Petrogrado, la entonces capital de Rusia. El descontento comenzó cuando el gobierno ruso introdujo el racionamiento de pan después de que su precio se disparó. Muchas de las mujeres que esperaban en largas filas eran obreras que trabajaban 12 horas al día en las fábricas. En estas circunstancias, el 8 de marzo, alrededor de 10,000 mujeres marcharon por la ciudad de Petrogrado, gritando paz y pan y abajo la autocracia. A las mujeres se unieron otros trabajadores y juntos declararon una huelga general, cuya consecuencia fue el cierre de las fábricas de la ciudad. La situación se salió del control del zar y el 15 de marzo la Asamblea Representativa estableció un gobierno provisional. Como consecuencia, el zar abdicó ese mismo día. El gobierno provisional, compuesto principalmente por representantes de la clase media y una minoría aristocrática liberal, enfrentó a una autoridad que fue adquiriendo gran fuerza, los soviets, que eran consejos de delegados de campesinos, obreros y soldados que surgieron alrededor de la Revolución de 1905. Simultáneamente, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, formado en 1898 y liderado por Lenin, aprovechó la fuerza de los soviets y derrocó al gobierno provisional. Así, el primer sistema socialista fue instaurado en Rusia. Hoy en Conciencia Histórica hablaremos del socialismo, pero dejemos que nuestro invitado, Alfonso Montoya, nos cuente más detalles. Bueno, lo que ocurría en Rusia era que para considerarlo un país europeo, pues las condiciones de desarrollo económicas eran muy atrasadas, por así decirlo, en comparación con países como Alemania, como Inglaterra, como Francia. Pero pues Rusia tiene la particularidad de que es un país gigante y que además está en donde acaba Europa y comienza Asia. En ese sentido, pues había mucha pobreza, la población era primordialmente analfabeta, también era una población campesina sobre todo, aunque ya había bastantes obreros desarrollándose en los grandes centros urbanos, y de hecho esos obreros fueron muy importantes para esa revolución. Y al mismo tiempo hay una cosa muy curiosa que pasaba en toda esa zona, ya considerando lo que vendría a ser la Unión Soviética, que nosotros los pensamos como rusos, porque pues, efectivamente la mayoría son rusos y hablan rusos, pero en ese sentido era un país un poco parecido a México porque había una diversidad cultural gigantesca de 106 lenguas. Entonces hablamos de un país megadiverso, ahora ese es el término que se utiliza, ¿no? Es un país con una cultura muy antigua y básicamente llegó un punto en el que las condiciones de pobreza, de cara sobre todo al conflicto que les planteaba la Primera Guerra Mundial, pues derivan en la Revolución del 17. El primer gobierno socialista en la historia fue el de la Revolución Rusa. Entonces, en ese sentido, tuvieron que usar mano de una gran capacidad política y creativa porque nunca se habían resuelto ciertos problemas sociales desde una perspectiva socialista. Había, para intentar resumirlo en términos muy sencillos, una consigna que decía todo el poder a los soviets. ¿Y qué eran los soviets? Pues los soviets eran pequeños consejos de campesinos, de obreros, consejos locales, a los cuales básicamente el gobierno les daba capacidad de decisión política, capacidad real de decisión política sobre su vida. También hay una constitución soviética, por ejemplo. La constitución nos habla de cómo se constituye el Estado, de cómo se rige. Por dar un ejemplo, del 17 al 36, pues existió la Constitución del 17, otra en medio del 24 me parece, y luego la famosa Constitución del 36. Pues esa Constitución del 36 ha sido el ejercicio democrático más grande en la historia de la humanidad, ¿no? Aproximadamente unas 36 millones de personas, campesinos, de miembros de los soviets, realmente decidiendo qué se va a hacer con una constitución en vez de seguir el modelo de representativo de constituyentes al que nos acostumbró la Revolución Francesa. Y es un ejercicio, si lo pensamos un poco, casi disparatado, ¿no? Porque 36 millones de personas haciendo una constitución y todos con poder legal de decidir eso. Ese son el tipo de experimentos y de cosas que trajo el socialismo de las que deberíamos aprender. Y esa constitución finalmente sí llegó a escribirse, llegó a establecerse y llegó a regir la vida de los ciudadanos soviéticos durante un periodo, ¿no? El Pacto de Varsovia básicamente es un pacto entre los países que se adscriben al modelo socialista de la URSS. Se pinta como, imaginemos una línea geográfica en Europa, ¿no? En donde del lado oriental van a quedar los países que son más afines a la Unión Soviética y del lado occidental pues son los países que promulgan las democracias de Occidente, ¿no?
Entonces, en términos muy sencillos, es un pacto que alía a los países soviéticos para hacer frente y poder darles capacidad de injerencia, de capacidad de sobrevivencia en lo económico, en lo político, en lo cultural, frente a las democracias occidentales, porque aunque recordemos que se le llama Guerra Fría, pues finalmente la guerra es guerra, y esa guerra pues ya tenía otros recursos propios de la época, ¿no? Por ejemplo, ya no había confrontaciones directas en los territorios, sino que las confrontaciones eran en colonias, como el que ya mencioné en Vietnam, como en Corea, como en América, ¿no? Y otros recursos, pues obviamente es el control del mercado. ¿Cuándo te enteraste de que, luego de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron gobiernos socialistas en países de Europa del Este, como Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Polonia, más por imposición de la Unión Soviética que por decisión propia, ya que la URSS buscaba formar un bloque de países socialistas para hacer frente a los países capitalistas de Europa Occidental y a los Estados Unidos de América. Por su parte, en Yugoslavia y Albania, fueron los propios partidos socialistas quienes asumieron el poder. El bloque socialista quedó formalmente instaurado con la firma del Pacto de Varsovia en 1955, cuyos objetivos eran la cooperación en tareas de mantenimiento de la paz, la inmediata organización en caso de preverse un ataque, la defensa mutua cuando alguno de sus miembros fuera atacado, principalmente por parte de las potencias occidentales, y el establecimiento de un Estado Mayor conjunto para coordinar los esfuerzos nacionales. Algunos de los países miembros intentaron dejar el pacto, por ejemplo Hungría, donde en octubre de 1956 tuvo lugar un intento de revolución anticomunista que fue aplastada militarmente por el ejército soviético. Cabe mencionar que desde el inicio, Yugoslavia no formó parte del Pacto de Varsovia debido a diferencias ideológicas entre su mariscal Tito con el gobierno soviético encabezado en ese entonces por Stalin. Las relaciones llegaron a un estado tal de ruptura que en 1948 Tito escribió al líder soviético: «Deje de enviar personas a matarme. Ya hemos capturado a 5, uno de ellos con una bomba y otro con un rifle. Si no deja de mandarme asesinos, enviaré uno a Moscú y no tendré que enviar un segundo». Después de 35 años de vigencia, el Pacto de Varsovia fue disuelto en 1991. Luego de que el entonces líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, promulgara la doctrina Sinatra, la cual establecía que los países de Europa del Este podían hacer lo que consideraran conveniente. Como consecuencia, varios países miembros fueron abandonando el pacto hasta que finalmente quedó disuelto. Como vemos, las dos guerras mundiales fueron detonantes para la instauración del socialismo en Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos de América, junto con los países de Europa Occidental y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formaron cada una de estas potencias su bloque, de tal manera que ambos veían al otro como una amenaza. Así dio inicio lo que fue conocido como la Guerra Fría. Vamos con nuestro invitado para que nos platique más sobre los regímenes socialistas de los países europeos. El modelo de socialismo soviético tenía una planeación económica que permitía un desarrollo industrial de la industria muy rápido, ¿no? En el caso de Rusia pasó así, al grado de que un país que todavía estaba en condiciones básicamente feudales pudo convertirse en la competencia del primer imperio del siglo XX, que es Estados Unidos, en muy corto tiempo. En ese sentido, con los países satélites del Pacto de Varsovia, pues pasó algo similar, ¿no? Vino como ese desarrollo industrial, y pues como estaban protegidos por la potencia de la Unión Soviética, fue posible para ellos lograr esos objetivos económicos. Las condiciones ya específicas de cada país, la verdad es que sí presentan diferencias considerables. No es lo mismo el caso del socialismo en Yugoslavia que en Checoslovaquia, que en Polonia, que en la RDA, que es la parte socialista de Alemania, ¿no? Por dar un ejemplo, pues cuando ese muro cae se ven ahí claramente las contradicciones entre un modelo y otro. Hay quienes dicen que el lado soviético se ve feo, ese es así literal,
es una crítica estética, que se ven feos los departamentos, pero pues también yo lo que les invitaría es a investigar bien, porque pues también muchos habitantes de la parte soviética de Alemania, que incluso muchos de ellos sí querían el modelo occidental, pues la verdad es que después perdieron muchos derechos laborales y hasta la fecha de repente se dieron cuenta, y hay unos reportajes interesantísimos sobre en realidad qué perdieron, porque pues también a la hora Berlín estar unificada no es lo mismo un ciudadano de la ex RDA, ex socialista, que un ciudadano que estuvo en la parte occidental. Hay como ciertos sesgos laborales hacia ellos, pérdida de derechos de maternidad, de paternidad, cosas que tenían y que, bueno, se perdieron, ¿no? Entonces, pues, esa sería la invitación a que investigaran. Hay países que se hacen llamar socialistas y que, pues, no necesariamente son socialistas y que efectivamente pueden tener prácticas antidemocráticas o dictatoriales. Hay una confusión ahí, hay que saber analizar la realidad para saber efectivamente qué es lo que es socialista, qué es lo que no, porque de otra forma caemos en simplificaciones muy absurdas, como algunas que yo he escuchado en internet, de que los nazis son socialistas porque en su nombre dicen Partido Nacional Socialista. Y el hecho de que una cosa se llame de una forma no genera automáticamente eso. El otro punto que yo diría es que, bueno, habría que revisar el caso en específico, porque, pues, efectivamente el modelo político socialista parte de unas premisas diferentes de otro tipo de democracia que el modelo occidental. Entonces, de repente, pues, si tú lo ves con la lupa y con las herramientas políticas de Occidente, pues vas a ver que no hay democracia. Pero, pues si tú lo ves con las herramientas del modelo socialista, pues vas a pensar que la democracia es diferente. Y regreso, por ejemplo, al caso de la famosa Constitución del 36. Entonces ahí más bien yo invitaría a no intentar generalizar. Eso es a lo que yo les invitaría, chicos, a intentar estudiar el caso en particular, ¿no? Y ver efectivamente si hay dictadura o no, ¿no? Porque, pues, aunque los dos sean socialistas, hay diferencias muy grandes. Cada quien ha intentado instaurar el socialismo, como dicen los cubanos. A veces tienen el socialismo que pueden y no el que quisieran, pero pues no es lo mismo Cuba que el caso de Camboya, que fue bastante grave. El socialismo no solo apareció en Europa, ya que desde su instauración en la Unión Soviética, partidos socialistas aparecieron en diversos países del mundo. Uno de estos casos fue China, donde desde 1927 nacionalistas y socialistas se disputaban el poder en una guerra civil que se vio interrumpida cuando Japón invadió el territorio chino en 1937. De esta forma, como consecuencia de la derrota de los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial, la disputa del control de China continuó. Finalmente, con el apoyo de la Unión Soviética, los socialistas liderados por Mao Zedong instauraron la República Popular China. De esta forma nació un nuevo tipo de socialismo llamado maoísmo, donde el proletariado no es el eje del sistema, sino los millones de campesinos que vivían en la pobreza. Mao tenía la meta a largo plazo de formar una sociedad socialista donde no existieran clases sociales. ¿En dónde más surgieron gobiernos socialistas? Veamos la siguiente cápsula. En 1948, con el apoyo de la Unión Soviética, Kim Il-sung toma el poder en Corea del Norte e instaura un nuevo tipo de socialismo, el Juche. Este plantea que es el dueño de la revolución y la construcción posterior son las masas populares y que éstas tienen también la fuerza para impulsarlas. Otro ejemplo de instauración del socialismo fue Camboya, donde en 1975 toma el poder el Partido Comunista de Kampuchea, cuyos miembros fueron conocidos como Khmeres Rojos, liderados por Pol Pot. Este gobierno asumió el maoísmo chino como modelo. Este régimen fue derrocado en 1979 por el Frente Unido de Salvación Nacional de Kampuchea, quienes continuaron con la revolución socialista y cuyo principal objetivo fue la supervivencia, la restauración de la economía, la lucha contra la insurgencia de los Khmeres Rojos y la guerra contra Vietnam, que duraría hasta 1991. Otro ejemplo es Vietnam. Luego de lograr su independencia de Francia en 1954, quedó dividido en dos estados rivales,
el norte de orientación comunista y el sur apoyado por los Estados Unidos. Luego de una guerra que duró hasta 1975, el norte venció y el país se unificó bajo un régimen socialista. En Latinoamérica, en 1959, se dio la Revolución Cubana, donde luego de derrocar al dictador Fulgencio Batista, el gobierno revolucionario promulga una serie de decretos que llevarían a la eliminación total de la gran y mediana propiedad privada, garantizando la propiedad solo sobre inmuebles particulares. Por su parte, en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca en 1979 al dictador Anastasio Somoza, cuya familia había permanecido en el poder desde 1934. En esta etapa, el país sufrió un prolongado conflicto civil con grupos de insurgentes terroristas denominados los Contras, financiados por los Estados Unidos, lo cual llevó al país a una posición económica y social crítica. Como consecuencia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdió las elecciones de 1990 frente a la Unión Nacional Opositora, presidida por Violeta Chamorro y apoyada por los Estados Unidos, con lo cual se puso fin al periodo revolucionario. En 1984, el gobierno de Nicaragua solicitó abrir un proceso judicial en contra de los Estados Unidos por actividades violatorias del derecho internacional en su contra. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en favor de Nicaragua, pero los Estados Unidos se negaron a respetar la decisión de la Corte, argumentando que ésta no tenía jurisdicción sobre el caso. Vamos nuevamente con nuestro invitado para que nos platique sobre las experiencias socialistas en otras partes del mundo. Las primeras características tienen que ver con ir disolviendo la propiedad privada. Eso es primordial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas privadas pasen a manos de la gestión del Estado. Y en ese sentido, pues, reporten beneficios para la mayoría de la población. Esa es la premisa básica, ¿no? Si vemos en países como México, pues hay una concentración de riqueza muy importante en unas pocas manos, lo cual efectivamente no ha permitido, a pesar de que producimos muchísimo, somos creo que la 12ª economía a nivel mundial, no ha permitido que la mayoría de los mexicanos salgan de niveles de pobreza. Y por la premisa básicamente de quitar la propiedad privada de la gestión. Eso es súper importante. 2, tiene que ser un modelo de democracia participativo, pero desde la óptica socialista, ¿no? La representatividad de Occidente no funciona y no ha sido instalada en la mayoría de sus casos. Otra característica importante es que la economía no es anárquica. ¿En qué sentido? En el sentido de los países occidentales se dice que la economía es anárquica y los países que se adscriben a ese modelo dicen que es libertad de mercado. ¿Qué significa eso? Que cada quien puede producir el bien que quiera. Si tienes una gran idea, pues la puedes convertir en un producto. Así es como se maneja en términos como generales esa idea. Pero en términos reales, lo que los economistas, sobre todo socialistas, han visto es que hay una anarquía de la producción, porque si nos pusiéramos a pensar sobre qué necesitamos producir en este momento, por ejemplo, ahorita en México el litio sería una prioridad, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se va a trabajar ese litio, cómo se va a extraer y si hay capacidad de producirlo, ¿no? En ese sentido viene la propuesta soviética, la propuesta socialista, que es la de una economía planificada y que funciona en planes de 5 años, a los cuales se le llamaban planes quinquenales. Y el Estado decidía las ramas de la producción que iban a ser incentivadas en ese periodo para conseguir ciertos objetivos económicos. Un ejemplo muy interesante de eso es China actualmente. Algunos dicen que ya no es socialista, otros dicen que sí es socialista. Más allá de esa discusión, el modelo chino económico pues es un modelo donde todavía ya se permite como la participación de pequeñas empresas y a veces no tan pequeñas empresas privadas, pero todas esas empresas se cuadran al plan quinquenal. Entonces el Estado dice, creo que para el último plan quinquenal dijeron, el modelo ahorita es movernos hacia energías sustentables, ¿no? Vamos a atacar el tema de la contaminación y todas las empresas
privadas y todos los recursos de la nación que entren dentro de esos objetivos de plan. Por ejemplo, si tú tienes una empresa chiquita que hace paneles solares, esas empresas van a ser súper beneficiadas y apoyadas por el gobierno chino, y ese plan económico, independientemente que sean socialistas o no, ese plan económico es el que ha funcionado y nuevamente es el que ha generado una potencia que pueda hacer frente y que básicamente está por acabar con la gran potencia occidental de mercado libre que es Estados Unidos. Hay como una serie de países nórdicos que tienen un modelo económico muy particular, que es el modelo de Estado benefactor, nosotros le decimos, ¿no? Se confunde a veces si es socialista o no, porque básicamente dentro de las democracias occidentales son como los más buena onda, por así decirlo, ¿no? ¿En qué sentido buena onda? En que tienen las mejores políticas de seguridad social. Los habitantes tienen mejores derechos laborales, son mejor cuidados, mejores servicios médicos, mejores escuelas. En realidad, eso pues es muy bueno para esos habitantes y eso deriva de un pensamiento socialista, aunque no es tal cual la aplicación del socialismo a nivel estatal. En algún momento en el marxismo, un poquito antes de que empezara el siglo XX, hubo lo que se le llama la primera crisis del marxismo, en donde unos van a entender a Marx de una forma y otros van a entender a Marx de otra forma. Una de esas formas es la que deriva como en el socialismo soviético, y la otra forma es la que deriva en la socialdemocracia, que no es socialismo como tal, pero sí parte de ciertos entendidos a partir de las teorías marxistas. Esa forma socialdemócrata va a ser la que va a permear en todos esos países escandinavos. Por eso a veces hay esa confusión de que si son socialistas o no, pero más allá de esa discusión teórica que algunos de ustedes que se muestren interesados podrán resolver, más allá de esa discusión teórica, lo importante es saber que hay un impulso de esos países por beneficiar a su población y por generar un sistema de seguridad sólido. Un sistema de seguridad en donde la gente tenga acceso a hospitales y no se muera de enfermedades tan básicas o que ya habían sido erradicadas en algunos países. En el caso de algunos países que no cuentan con ningún servicio médico, que cuentan con garantías de maternidad pues bastante buenas, ¿no? Como en otros países donde incluso no te contratan por ser madre, ¿no? Entonces, más bien eso es lo importante, como que vean, que entiendan que hay países en donde existe eso y que pues también nosotros podemos aspirar a tener eso y a construir un mejor país en donde haya mayores oportunidades y derechos laborales y derechos en general para los mexicanos. Agradecemos a nuestro invitado por platicarnos más acerca del socialismo en el siglo XX. Como vimos a lo largo del programa, el siglo XX vio el nacimiento del bloque socialista encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, el sueño de igualdad política, social y económica de los seres humanos fue imposibilitado por diversos factores. En muchos casos, líderes autoritarios aprovecharon la revolución socialista para imponer regímenes dictatoriales, muchas veces sostenidos por la represión violenta. Desde 1945 hasta 1991, la Unión Soviética y los Estados Unidos dominaron la agenda global de la política económica, operaciones militares, intercambio cultural, progresos científicos como la iniciación de la exploración espacial y los deportes. Finalmente, la Unión Soviética cedió ante los problemas económicos y los disturbios políticos internos y externos, y en 1991, el último líder soviético, Mikhail Gorbachov, trató de reformar el Estado con sus políticas de la perestroika, la apertura económica y la glasnost o democracia, pero al final la Unión Soviética se desintegró. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visita nuestras redes sociales y comenta qué te parecen nuestros programas. Agradecemos a nuestro invitado el habernos acompañado. Yo soy Rodrigo Hidalgo y los espero en el próximo programa.